Esto es Hablemos de Lana. Hablemos de lana. Finanzas. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretar la economía. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer. Cultura financiera. ¿Listos para hablar de lana? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Lana, tu podcast de cultura financiera donde te apoyamos a tomar el control de tus finanzas. Yo soy Jorge Seáñez, empleado, autoempleado, emprendedor y su compañero de su podcast de finanzas Hablemos de Lana. El día de hoy tenemos unos invitadazos. Nos están acompañando Ludy Córdoba, mentora de finanzas personales de Querido Dinero, y Fernando Ruiz, CEO de Querido Dinero. ¿Cómo están, Fer, Ludy? Muchas gracias Jorge por la invitación. Es un honor aquí estar con ustedes y pues, encantados de platicar ahí algunas historias que tengan que ver con el mundo de la educación financiera. Muchas gracias, Fer. Ludy, ¿cómo estás otra vez? Para la gente que vio el live, ya platicamos con Ludy. Luego Ludy nos acompañó en iWeek de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico acá en Chihuahua. ¿Cómo estás, Ludy? Muy bien, listísima para hablar de finanzas una vez más porque es mi tema favorito. Perfecto. Les platico un poquito para los que están escuchando la primera vez este episodio. Querido Dinero es una de las plataformas más reconocidas en México sobre cultura financiera. A través de todos sus canales de comunicación procuran promocionar el buen manejo y la buena relación con el dinero, con la lana. Ludy les platico un poco de su semblanza y luego ya ellos nos pueden aterrizar un poco a lo que han hecho y lo que hacen actualmente. Ludy es Money Coach, experta en finanzas personales, tiene más de 250 mentorías personalizadas y aparte imparte talleres, cursos y conferencias. Es catedrática de cultura financiera en la Escuela de Negocios para el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Aparte, ha tenido conversatorios en más de 7 ciudades a nivel nacional. Es consultora de finanzas empresariales para pymes y startups. Apasionada por crear cultura financiera con perspectiva de género. Ella es licenciada en negocios internacionales y pues actualmente mentora de Querido Dinero. Y Fernando, que tenemos también el honor que nos esté acompañando el día de hoy. Él es ingeniero del Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría por el IPADE, cinéfilo graduado de la UCLA y esa parte es amante del arte gráfico, de los cartones y los números. Ha trabajado en el ámbito de la producción de cine y televisión y así como agencias de publicidad en México y Estados Unidos. También ha trabajado en instituciones financieras, liderando fondos inmobiliarios en México. Él es innovador, creativo y creyente del orden en las finanzas. Básicamente es la unión de la finanza con la parte gráfica, que es lo que es Querido Dinero. Yo siempre lo describo de una manera, es la unión de la cultura pop con las finanzas. Algo complicado como las finanzas, porque para el que no ama finanzas como Ludy, sí es un poquito complicado. Y con el tema de la cultura pop, orientan mucho, instruyen mucho. Pero bueno, yo platico porque a mí me encanta Querido Dinero. Fer, si nos pudieras platicar, incluso hablo de canales porque existen muchos canales de comunicación. Vaya, yo sigo redes sociales, pero si nos puedes platicar cómo empezó, qué finalidad cumple todos estos canales de comunicación. Claro, encantado, mi George. Mira, realmente Querido Dinero empieza hace 8 años y empezamos con una idea. Yo te voy a contar un poquito más de mi background para entender como por qué surge Querido Dinero. Como todo empieza cuando a mí me encanta como mucho el storytelling, como ahorita lo mencionaste. Yo vengo de pues agencias de publicidad, soy un apasionado de hecho de la publicidad y de todo este mundo audiovisual, diseño. Me tocó trabajar en casas productoras, en agencias de publicidad, me tocó trabajar en una postproductora en Los Ángeles, viví 5 años por allá. De repente, azares del destino me llevan a la Ciudad de México a empezar a trabajar en una casa de bolsa y realmente me insertan, yo siempre digo esto, que me insertan en un área llena de matemáticos, ¿no? Llena de analistas financieros en un área de análisis que yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? No les entiendo nada. Entonces, lo que decidí hacer, sin que les cuentes, por favor, es que como no les entendía nada, dije, oye, ¿por qué no empezamos a hacer una escuela
para los clientes, para que les entiendan todo lo que están diciendo y cómo es el precio objetivo, análisis fundamental, etcétera. Entonces empezamos a hacer como una escuelita y todos los conceptos que yo no entendía, trataba yo como de preguntarlos a través de esta escuelita y hacía un curso de cada cosa que no entendía. Entonces digamos que ellos fueron de alguna manera como mi escuela inicial para este mundo. Y yo venía de todo este mundo audiovisual y muy de diseño y muy orientado a la creatividad. Y entonces yo dije, a ver, creo que toda esta gente se pone de acuerdo, toda esta gente financiera se pone de acuerdo para que nada más ellos entiendan. ¿Por qué no le podemos entender todo el resto de la gente, todos nosotros los mortales, no? Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a hacer como este traductor de estos términos complicados financieros? ¿Por qué no empezamos a hacer este traductor que los lleve como a toda esta gente a mejorar su relación con el dinero? Claro. Y entonces nos juntamos una serie como de creativos y diseñadores y demás, y dijimos, oye, ¿por qué? De hecho, les voy a contar una primicia que inicialmente Querido Dinero, esto no lo digo mucho, pero normalmente Querido Dinero inicialmente se iba a llamar Cochino Dinero. ¿En serio? Sí, se iba a llamar Cochino Dinero, pero, ¿no? Sí, más como el negativo, como de, oye, estás heredando como esta ideología y demás. Uh-huh. Y entonces dijimos, oye, a ver, mejor vamos a darle como este toque de como si fuera una carta al dinero, donde tú empiezas a mejorar esta relación con el dinero y empiezas a tener como una conversación con el dinero, porque a veces decimos, oye, a veces heredamos deudas, bueno fuera que heredemos inversiones o testamento. Casas, millones. Positivo. Sí. Sí, pero muchas veces heredamos el malo, ¿no? Y no solo heredamos eso, activos, sino a veces que heredamos habilidades, actitudes, hábitos, y a veces son hábitos malos, o de tus papás o de tus primos, el tío, que quiere decirle le llama como todos estos nombres al dinero. Y entonces nosotros dijimos, oye, vamos a hacer como una institución en la cual pueda confiar la gente para hablarles del dinero desde todos sus frentes, desde el tema familiar en el dinero, desde el tema empresarial en el dinero, desde el tema personal. El dinero está en todas partes y siempre decimos que es la relación más grande que tenemos, más larga que tenemos en nuestra vida, ¿no? Entonces, si nos empezamos a llevar mejor con él, empezamos a entenderle, empezamos a educarnos, podemos hacer muchísimo más y crecer y demás, ¿no? Entonces, pues prácticamente de ahí parte Querido Dinero. Oye, de hecho, ahorita que estábamos empezando, iba a decir cuando menciono de la relación con el dinero, el switch del dicho de con el cochino dinero, porque es como hasta un dicho, ¿no? Muy conocido de que la relación con el cochino dinero, y mira, resultó casi se iba a acabar llamando. Y sí, también, por ejemplo, muchas veces nos acompaña Roberto Martínez, experto en finanzas en nuestros episodios, y él habla mucho del tema cultural, que incluso es desde el tema donde los papás de repente te dicen en la mesa no se habla de dinero, como que trae una programación negativa, y está padrísimo el pensar en que todo lo están haciendo con un PNL positivo. O sea, el de pensar desde ahorita quiero tener una buena relación con él, desde el nombre de la plataforma. Les comentaba de los canales de comunicación. Aparte de redes sociales, existe el libro y tiene otras tantas áreas. Tiene la nueva plataforma QDPlay. Si nos platicas también un poquito de esta, porfa, Fer. Claro, encantado. Mira, de hecho, la plataforma empezó, me faltó esa parte, empezó con un blog y dijimos, oye, a ver, vamos a explorar aquí, vamos a empezar a escribir sobre temas de dinero desde el punto de vista de quienes no nos queremos dedicar a ser financieros y queremos simplemente prácticamente pagar la quincena, pagar la renta al final del mes y que nos alcance en la quincena, el que no nos atora en el Buen Fin. O sea, entender realmente qué está pasando ahí en el Buen Fin y poder tener como una buena planeación. Entonces, empezamos haciendo un blog, empezamos haciendo un montón de artículos. Ahorita tenemos más de 1,000 artículos en Google, entre todo lo que escribimos desde aquel momento, y empezamos a hablar como desde todos los temas, ¿no? Después se nos ocurrió y dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a hacer un libro, pero un libro diferente? Vamos a hacer un libro para todos aquellos que o no tengan tiempo de leer o no les encante leer, pero
necesiten ayudarse con temas de dinero. Entonces empezamos a hacer algo que en ese momento estaba muy en tendencia, que se llamaba libros de intervención. Y yo me acuerdo que iba a Estados Unidos y me encantaba como ver estos libros donde haz de cuenta tú agarras el libro y lo empezabas a hojear y había muchas páginas en blanco, pero venía un texto arriba que decía, hoy te toca dibujar. Y entonces, y hoy te toca escribir 5 veces tal frase, ¿no? Entonces tú empezabas como a interactuar con el libro y estos libros se llaman libros de intervención. Entonces dijimos, oye, ¿qué si empezamos a hacer como un libro de intervención de querido dinero? Perdón, del dinero, y le llamamos Querido Dinero, te odio y te quiero. Uh-huh. Entonces este libro, la idea era que tú hoja tras hoja fueras practicando en temas del dinero y empezamos como a dividirlo en temas de ingresos, gastos, ahorro, inversión, pero digamos que durante todo ese camino fuéramos llenando todos esos gaps que a lo mejor tú dices, oye, a ver, yo ya les el dinero, yo me administro súper bien, yo todo, pero había cierta cosa a lo mejor que no la entendía o que no sabías y demás. Y nos han pasado historias padrísimas que de repente, me acuerdo una vez, una vez que estábamos grabando un experto y entonces este cuate me comentó, oye, conocí tu libro. Y entonces mi papá, cuando yo tenía como todo despapalle en mis finanzas, mi papá llegó y me dijo, oye, ten este libro para que empieces como a ordenarte, ¿no? Y entonces, pues el verlo ya como un speaker profesional, experto, al que nosotros lo estábamos invitando a una conferencia, pues me dio muchísimo orgullo y dije, pues ¿sabes qué? Es algo que funciona y para eso es la razón por la que hacemos libros y por la que hacemos conferencias y comunicación, el tema de educación financiera, justamente para eso, ¿no? Entonces, hicimos ese segundo esfuerzo del libro. Después empezamos con talleres y empezamos a hacer talleres B2C, que prácticamente empezamos a hacer talleres de todo lo que se nos ocurrió alrededor de temas de dinero, desde temas de parejas, talleres para niños, talleres para emprendedores, empezamos a hacer talleres de finanzas personales, de inversiones, de criptomonedas, de impuestos. Todos esos talleres los empezamos a hacer, nos fue muy bien. Y algo que nos llena de orgullo es que toda esa gente que quedó contenta con los talleres nos empezó a llevar muy orgánicamente a sus empresas. Y entonces empresas que la verdad es que nosotros no hubiéramos ni siquiera podido soñar en alcanzar, llegar a ellas, llegaron con nosotros. Y empresas como Google, como QuickBooks, como muchísimas instituciones financieras, bancos, Profuturo, Infonavit, Fiat, muchísimas empresas empezaron a llegar con nosotros y nosotros encantados. Entonces, a partir de ahí nos empezamos a convertir en una empresa que atendía también el segmento B2B, business to business, ¿no? Entonces, prácticamente empezamos a hacer todos estos talleres y después de ahí desarrollamos una plataforma para hacer coaching, para hacer mentorías one-on-one. Entonces, ahorita contamos con más de 60 expertos donde nosotros hacemos el link de personas que necesitan una mentoría en temas de educación financiera con mentores expertos y validados ya a través del tiempo por nosotros, ¿no? Que es la plataforma QD Play, ¿verdad? Esa es una plataforma exclusivamente de mentorías. Y pasa el tiempo y dijimos, oye, a ver, tenemos a más de 60 expertos, nos convertimos a través del tiempo en un hub donde pues prácticamente se acercaban expertos en el tema de educación financiera, en el tema en general del dinero. Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a hacer grabaciones? ¿Por qué no empezamos a hacer una plataforma de streaming? Y aquí nos convertimos en una EdTech. Y dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer como Netflix de la educación financiera, ¿no? Entonces ahí esa plataforma sí es la que le llamamos Querido Dinero Play o QD Play, en donde ahorita prácticamente después de estar llevamos ya más o menos como un año desarrollando y tenemos prácticamente grabados como más de 100 cursos, terminados más como 60. Y hay de todo. Ahora sí que de todo, todos los niveles, nos empezamos a adaptar realmente a la persona que entra. Y estamos por sacar también una versión que tiene Learning Paths, que son como, oye, ¿sabes qué? Yo quiero aprender de inversiones. Ah, bueno, te digo el caminito para que aprendas de inversiones. Yo quiero aprender de deudas.
y de todos estos temas, bueno, pues todo lo contenga por aquí, ¿no? Que es ahí la parte que haces tú, ¿no, Ludi? Que es la mentoría o estas mentorías que nos platica Fer. El 1-a-1 con la gente que se acerca a la plataforma. O sea, vaya, la plataforma yo puedo descargar los cursos y ver los videos, pero la mentoría esta de 1-a-1 que también en su momento es algo que evoluciona de los cursos. ¿Sí, Ludi? Al revés, ¿no, Fer? Primero tuvimos mentorías y de las mentorías se crearon los cursos, así es. Correcto. Ok, y vaya, ¿los cursos son temas que ustedes crean, proponen, o es el público que por fuera dice, oye, ahora quiero entender cómo lo explica Querido Dinero acerca de, vuelvo a decir, CETES, o quiero entender cómo lo hace Querido Dinero acerca de intereses, créditos de la TIE, o ustedes proponen cómo va esto? Mira, de hecho, inicialmente nosotros teníamos todos estos cursos que armábamos, como te decía, B2B, B2C, y los armábamos normalmente los sábados. Y ahí metíamos todo lo que armábamos un plan para alguien que, digamos, que no supiera nada del tema hasta, pues, estar muy empapado en el tema. Y entonces hacíamos a veces cursos sábados, 4 horas, y metíamos todos estos temas, ¿no? Pero era demasiada información en un solo curso. De hecho, Ludi, aquí nuestra rockstar, súper experta, hacía varios de estos cursos, ¿no? Y poco a poco empezamos a decir, oye, ¿sabes qué? Esta plataforma, lo que queremos es que la gente en sus ratos libres empiece a entender y empiece a aprender. Y entonces decidimos como desmenuzar y desglosar todos esos temas y hacerlos como en versiones chiquitas y decir, ¿sabes qué? Aún y que, por ejemplo, el curso de finanzas personales hablábamos de deudas, de inversión, de tus gastos, de presupuesto. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no mejor armamos un curso completo donde se hable de todos los temas que nos han preguntado a través de la plataforma? Uno exclusivamente de presupuesto. Vamos a armar uno exclusivamente de tarjeta de crédito, pero tardarnos lo que nos tengamos que tardar para nada más hablar de tarjetas de crédito. Otro nada más de estrategias y de un portafolio de inversión, y así cada uno lo empezamos a tomar como un tema y un curso completo, y creo que eso nos ha funcionado bien porque también la gente quiere, pues, especializarse un poquito más y entenderlo y que no te pases rápido en los temas que cada quien necesita, ¿no? Y cada quien puede escoger el tema que quiere. Y prácticamente antes, como te decía, había un solo cobro por cada uno de estos cursos, por todos estos temas, pero era un curso al final, ¿no? Y dijimos, oye, ¿por qué no mejor hacemos un costo muchísimo más barato? O sea, estamos hablando que una quinta parte de lo que cobrábamos antes, pero ahora hacerlo mensual, pero que te incluya todo, ¿no? En lugar de hacer nada más un curso de un tema, ahora te incluye ahorita, por ejemplo, los 100 cursos que tenemos grabados, pues te va a incluir todos estos 100 cursos, ¿no? Oye, y una duda, yo sé que Ludi sí lo aplica porque, pues vaya, es de las mentoras y, como dices tú, la rockstar en finanzas, y la conferencia que dio, pues se nota el conocimiento que tiene, pero ¿sí aplican Querido Dinero en su vida cotidiana? ¿Cómo lo explica? O sea, sí es algo que digas, o sea, yo lo leo, yo lo veo, yo lo escucho, y claro que esto me recuerda y lo voy y lo aplico. Fer. A mí me ha servido para intentar ver las finanzas de una manera más simple. Claro. Porque yo, hace rato que decía Fer, yo llegué con los analistas a platicar. Me acordé que yo inicié en el mundo de las finanzas siendo analista de un banco. Y sí, o sea, yo llegué y el primer día yo decía, ¿por qué hablan otro idioma? ¿De qué están hablando? O sea, neta, ¿de qué están hablando? Entonces, claro, te da como esta ceguera de taller en donde tú aprendes a hablar ese idioma y te acostumbras y crees que todo el mundo sabe que es activo, pasivo, capital, patrimonio y intereses, y no es así. Entonces creo que Querido Dinero a mí, que yo, en el contexto de que yo sí comía, desayunaba y cenaba finanzas, me ayudó a eso, a verlo de una manera más simple, aterrizarlo con ejemplos del día a día, con situaciones que pasan realmente. Creo que a mí así aplico Querido Dinero a mi vida.
Y gente cercana a ustedes también. Fer, tú también, digo, supongo es la manera de entenderlo a la parte creativa como lo comentas tú de la experiencia que tienes. O sea, ha sido la manera en cómo entender algo complicado como finanzas, dinero y todos estos conceptos que sí son complicados. Mira, la verdad es que en mi persona, mi esposa de repente, está harta de este tema, pero yo todo lo hago con analogías. Y hay veces que le trato de hacer algo con analogías. Ya te entendí desde el minuto 1 y tú ya le estás dando ejemplos y caricaturas. Ok, está bien. Pero yo normalmente trato de hacer como todo muy explicado. Hasta hay veces que yo estoy explicando y como hasta yo le entiendo mejor haciendo la analogía y lo explico varias veces y demás. Pero bueno, es una forma de ser mía y que creo que hemos transportado a través de los visuales. A nosotros a través de los visuales nos gusta pues como plasmar cosas que nos duele a todo el mundo, que nosotros les llamamos insights, pues de la vida, ¿no? De, oye, a ver, si te paras en un banco y te pasa algo, si... de la vida adulta, ¿no? De la vida adulta, sí, prácticamente. Porque pues llegas a ser adulto y nadie te enseña que tienes que pagar tu tarjeta y tienes que pagar impuestos y es lo que nos hemos dado cuenta a través del tiempo, que la gente que nos sigue, pues hay veces que dice, ay, está padrísimo y todo el mundo te habla del tema de emprendimiento y demás, pero ¿qué es esto de los impuestos? No sabía que tenía que pagar, no sabía que aplicaba a mí, no sabía que yo tenía que hacer una declaración. Y entonces hay temas que nos empiezan a caer, o por ejemplo, gente que se mete a endeudarse y empieza a hacer como algo, pues, como historial, y entonces le llaman y, oye, te ofrezco más crédito, y pues todo el mundo lo agarra como un halago y dice, oye, encantado, quiero más crédito. Entonces se meten a más crédito y se meten a más deudas y de repente ya no pueden pagarlas y, oye, es que nadie me explicó. Ah, bueno, pues es que nadie te explica normalmente si no lo hacen en casa. Entonces por eso también hicimos Querido Dinero. Y ahorita que hablabas del tema de si lo aplicamos en la casa, volvemos a lo mismo. Yo traigo hasta el gorro a mi esposa con este tema como de la famosa tabla y si ve el podcast al rato seguro va a rodar los ojos para arriba para decir, ay, sí, Fernando y su tabla, ¿no? Pero ahí en ese tema lo importante es que yo creo que al nivel en el que estés tienes que tener planeación. O sea, alguien incluso, les voy a contar también como esta breve historia que nos pasó hace poco, que llega una persona de un family office, que son todas estas personas que se dedican a administrar dinero de familias grandes. Y entonces se dice que la primera generación es la que hace el dinero, la segunda es la que medio lo mantiene y la tercera es la que se lo gasta y se lo termina, ¿no? Esa es como un dicho muy, muy famoso y es por algo, ¿no? Resulta ser que hay, tú normalmente como humano, oye, pues tienes y te vas acostumbrando a un nivel de vida más alto, recibes un aumento, por ejemplo, en tu trabajo y te acostumbras a ese nuevo sueldo, ¿no? Entonces nosotros decimos que si no te administras, pues nunca te va a alcanzar, aunque seas como esta persona del family office. Y llegó esta persona del family office y nos dijo, oye, queremos que empieces a educar a todas estas personas de estos otros, de estas otras generaciones para perdurar y para mantener como el patrimonio, ¿no? De la familia. Y creo que esto aplica en todo mundo, o sea, desde la clase más alta, clase más baja, todos podemos empezar con una planeación a nuestro nivel. Yo creo que eso aplica siempre. Entonces, definitivamente es tener tu tablita de cuánto puedes gastar en el mes, cuánto vas a dejar de ahorro. Primero, obviamente, la recomendación primero poner el ahorro y después los gastos, pero siempre aplica, o sea, con todos nos aplica una buena planeación y buenos hábitos. De hecho, ahorita que hablas de lo de las analogías, me acuerdo mucho fue la primera que se me vino a la mente cuando estaba muy de moda y en boga el tema de La Casa de los Famosos, creo. Sí, hicieron una analogía de los personajes de La Casa de los Famosos y sus finanzas. A mí se me hizo encantadora, maravillosa. Entiendes un chorro de cosas y luego acabas espejeándote con algunos de ellos y dices lo que te duele. También, por ejemplo, hablando de todo lo que dan y la manera en cómo lo platican,
en el live con Ludi, el que hicimos hace como 2 o 3 semanas, dio un consejo que creo que a mí todavía ahorita con el tema de Cyber Monday y el Buen Fin, el Black Friday y todas estas cosas, no te gastes el dinero que todavía no tienes. O sea, no vayas más allá, o sea, gasta lo que tienes, o sea, porque ya estás viendo a futuro, te va a llegar el aguinaldo, pero ¿cuál es la intención de gastártelo antes de? Y ha sido mi manera de controlarme en este periodo. Yo platiqué de que hasta tenía alarmas para todas las tiendas de que en cuanto sucediera el Buen Fin, Black Friday y ahora con el Cyber Monday luego lo voy a comprar, pero vaya, el aguinaldo todavía no llega, yo no me lo voy a gastar y mejor lo muevo, lo invierto, lo acabo liquidando deudas, que también creo que fue otra de las cosas que nos platicaste en el live, Ludi, que ahora me gustaría preguntarte a ti de los retos que has visto, qué es lo más complicado dentro de estas mentorías que das, ¿qué crees que es lo más común en errores que comete la gente con sus finanzas personales? Sin ventanear obviamente a la gente que apoyas, pero lo más común. No, yo creo que está muy ligado a lo que dijo Fer. Y tiene que ver con que no saben en qué se les va el dinero. Entonces, pero no lo saben antes, si no lo planean, y entonces simplemente llega a sus manos y se les va. Y no lo quieren saber después, ¿no? Cuando les digo, a ver, saca tus movimientos del banco, imprime tu estado de cuenta, vamos a ver en qué se te va el dinero. He tenido gente que se pone a llorar, ¿no? Se paralizan, entonces esa es la base para entender. Cuando tienes faltantes, de algún lugar estás cubriendo y se llama deuda. Cuando tienes excedentes, pues no mides, y lo hablamos ese día en el live, si no, ese excedente no lo planeas, seguramente te lo vas a gastar, o en tu pensamiento de, ay, va a llegar en el futuro, me lo puedo gastar hoy, ¿no? Entonces, subestimamos el poder de ir midiendo. Creo que está ligado a lo que decía Fer hace ratito de cuando más ganamos, más gastamos, ¿no? Cuando estamos generando buenos ingresos, se nos olvida contabilizarlo, se nos olvida planearlo, distribuirlo y moverlo estratégicamente. Entonces, mientras tengas para pagar, te haces el que no ves nada y pagas. Oye, hasta si no que no tienes. Sientes, ¿no? Exactamente, hasta que llega un punto en el que no tienes, porque claro, el dinero es finito. O dices, oye, me va bien, pero no estoy ahorrando y resulta que todo se te va en meses de intereses. Entonces, yo creo que el origen de todo, tengas o no tengas, generes los ingresos que quieras o no los generes, es no saber en qué se te va el dinero. Esa es la base. Planear y luego empezar a ver todas estas fugas. Exacto. Oye, planear y dar seguimiento, porque una cosa es lo que tú vas a poner en el papel y otra lo que vas a hacer realmente cuando se trata de tomar decisiones. Oye, ¿lo sabes? Algo que también a mí me ha pasado, y hablo yo como que desde mi perspectiva, porque creo que es la perspectiva más común dentro de las personas. O sea, como decían ahorita, un simple mortal que entienda finanzas. Lo hablo desde mi perspectiva porque vaya, yo lo he comprendido precisamente con el podcast y con el trabajo que realizamos aquí en donde estamos. El cómo está ligado también al tema emocional, todo el tema financiero también. O sea, el pensar eso, porque soy de esos, o sea, fui de esos, pues, de los de que mejor ni me fijo en dónde gasté porque me va a doler y va a ser y no lo veo, no lo siento y luego, ¿y en qué fue? Ni modo, ojalá lo que sigue. Me platicabas algo ahora que estuviste acá en Chihuahua, el tema ese de cómo está ligada las finanzas al tema emocional, que también tocan esto también, ¿sí? ¿No? Dentro de las mentorías. Pues mira, justo creo que para eso sirve la educación financiera, porque el dinero es muy emocional, tiene una carga emocional muy alta. Entonces, si no tienes las armas para detener ese impulso, ¿no? Por gastar, antes de que llegue el aguinaldo ya me lo fregué, por estar pase sin intereses, si no tienes las herramientas para medir cuándo sí, cuándo no, el impulso te gana. Y por eso tenemos gente gastadora compulsiva, ludópata, somos muy impulsivos los seres humanos. Entonces, justo para eso sirve la educación financiera, para que tengas con qué enfrentar eso. De hecho, recuerdo alguna de las publicaciones, hubo una donde hablaban hasta el tema de ansiedad y luego como gastos hormigas en alimentos y a compre y compre y compre. El tema de ando triste y las depresiones y la típica de que me voy a ir a curar la depresión y esa cargar la tarjeta de crédito con 1000 cosas. Por supuesto, también desde esa parte también se originan hasta broncas financieras personales. Sí. Ahora, ustedes también con la parte de esta experiencia de las mentorías, solamente es 1 a 1, también con las empresas hablaban, pero tiene que ver cuando estoy hablando del 1 a 1, si estoy
tratando esta mentoría con el CEO de una empresa, el reflejo es en automático dentro de la empresa. Como llevo yo las finanzas personales, suponiendo que yo soy el director de una de estas empresas, se ve reflejado es como lo común, se ve reflejado en las empresas. Ludi. Sí, por supuesto, claro que sí. Pues imagínate, si no te vas a dormir tranquilo con tu propio dinero, ¿cómo vas a tener cabeza para pensar en los millones de problemas que tienen las empresas? ¿No? Y sobre todo de dinero. Entonces, creo que una de las primeras inquietudes y la más fuerte de un empresario, de un emprendedor o emprendedora, va a ser siempre el dinero. Pero justamente la planeación, yo siempre les digo esto a los empresarios, hacemos la planeación de empresa y la planeación de persona, ¿no? Y justo la planeación, siempre les comento, no, en la vida real no va a pasar esto tal cual lo estamos poniendo, ¿eh? O sea, velo digiriendo. ¿Qué te va a dar esto? Capacidad de respuesta. Claro. Vas a saber cuándo vas bien, cuándo vas mal, personalmente y empresarialmente, cuándo tienes que hacer cosas diferentes. Eso es para eso sirven los números, para poder tomar decisiones. Entonces, sí se ve reflejado hasta en su estado de ánimo. O sea, cuando tienen un plan y saben qué es lo que van a hacer y cómo están ganando dinero de sus negocios, se refleja en todas las personas a su alrededor. Así te digo que típico, ¿no? De casa del herrero, asadón de palo, ¿no? Hay veces que pasa que el CFO de la empresa a lo mejor está tan concentrado en los números de la empresa y demás, que ves que tiene un despapalle en su casa. O sea, también pasa, ¿no? Y muchas veces es típico que el empresario de pymes se lleve y empiece a mezclar también temas de sus finanzas personales con el de la empresa. También claro. Hemos visto mucho ese error. Y vaya, error y no error, si todo tiene que ver con una planeación y el que sepas hacerlo, ¿no? Pero hay recomendaciones muy puntuales de, oye, ¿sabes qué? Defínete un sueldo, por ejemplo, para que haya una mensualidad, aún siendo un emprendedor. Ese tipo de cosas, como que hay veces que la gente lo olvida y todo lo gasta a través de la empresa, pero luego dice, oye, la empresa gastó mucho. Pues no, tú gastaste mucho, ¿no? Entonces hay cosas que de repente no separamos a la empresa y a la persona. Y en las empresas yo siempre he dicho que el juego se llama flujo. O sea, si de repente tienes un montón de activos y empiezas a reinvertir para crecer y demás, pero si se te acaba el flujo, pues la verdad es que hay muchas empresas que han tronado meramente por flujo, y empresas que tenían a lo mejor un montón de propiedades y demás, pero oye, se te acaba el dinero para operar y adiós, ¿no? Entonces, para esto, para poder operar también empresas, tienes que conocerle y tener como las herramientas de educación financiera y de saberle al dinero y tener tus estados financieros y saberlos controlar para poder tomar decisiones. Y la otra, pues separar mucho de tu persona y el negocio. Básicamente, de hecho, también, por ejemplo, hablemos de lana, querido dinero, que van enfocados en eso, en el hablar y generar una salud, tener una buena salud financiera, el tener esa relación buena con tus finanzas. Es el enfoque que le damos. De repente yo lo veo que sí se lucha un poquito contra un monstruo cultural. ¿Ustedes cómo ven al país en general en salud y en cultura financiera? ¿Les falta, nos falta? Sí, todavía hay mucho camino por recorrer. Creo que se han dado pasos importantes en los últimos años. A mí me encanta conocer finfluencers, les llamo. Son las personas que hablan de finanzas personales y de finanzas en general en las redes sociales. Es una comunidad que veo que después de la pandemia creció mucho. Con el contenido digital hay cada vez más. Ojo, porque también de repente hay sobreinformación y ya no sabemos en qué sí creer y en qué no. Ajá. Pero creo que se están haciendo esfuerzos tanto de la parte privada como el personal, en estas marcas personales. Los gobiernos también están haciendo bastantes esfuerzos respecto a la inclusión, la Conducef. Entonces creo que aunque se están haciendo muchas cosas, sí creo que todavía hay muchas cosas de mentalidad, de cultura y de costumbre que tenemos que trabajar. Fer. Ahorita que decías eso, Ludi, nos tocó estar en la Semana Nacional de Educación Financiera. Sí. Estábamos escuchando al presidente de la Conducef, Oscar Rosado, y decía, oye, la verdad es que me impresiona que de cuando empezamos ahora sí que
él obviamente hablando por su estancia, ¿no? Uh-huh. Pero de cómo había mejorado mucho el tema de la educación financiera, y decía, oye, me impresiona que gente, cosas que no nos hubiéramos imaginado nunca, que gente, chavos, queriendo ser influencers o influencers expertos en temas financieros, uh-huh, pudieran estar hablando de temas de dinero y hablando de temas de cómo manejar su dinero a nivel influencers. Y la otra cosa tan impresionante como esa es que la gente tenga muchísimos seguidores, queriendo escuchar sobre temas de dinero y sobre aprender de educación financiera. O sea, a mí me impresionó mucho ese comentario porque, pues, sí es cierto, hace 8 años, pues existían muy pocos, vamos a decirlo, influencers o expertos en el tema de educación financiera, en las redes, como hablando del tema. Y ahorita, pues la verdad es que el orgullo es que se han sumado muchísimos al tema, a la causa. Ahora, ¿de cuánto falta? Pues prácticamente está en todos el cuánto falta, ¿no? O sea, pero de que falta muchísimo. En temas de inclusión financiera sí hemos mejorado a nivel país. Creo que ha habido muchísimos esfuerzos que se han estado sumando y eso, como te digo, nos llena de orgullo. También nos llena de orgullo cosas como hemos tenido que cambiar. Nosotros en nuestras conferencias, de repente ponemos estadísticas, ¿no? Uh-huh. Y hace poco me tocó dar la misma conferencia y pues estaba como revisando que todo estuviera actualizado y demás. Y entonces teníamos un dato de temas como de ahorro, de cuentas y demás. Y de repente nos dimos cuenta, oye, la verdad es que este es un dato que ya no impacta como para ponerlo aquí en estadística. Uh-huh. Entonces nos llenó de orgullo ese tema de las personas que ahora estaban ahorrando, que tenían su cuenta y demás. Y dijimos, no, a ver, hay que cambiar esta estadística a otro tema para guiar la presentación. Pero dijimos, oye, a ver, sí hemos mejorado también como país, ¿no? O sea, hay cosas que se están haciendo bien y gente lo está tomando, ¿no? Lo está adoptando este tema como educación financiera y más también que hay muchas instituciones financieras que se están sumando y lo llevan a masificar. Eso también está padrísimo, ¿no? Muchas instituciones como bancos, como Sofipos, como tarjetas de crédito incluso, se están sumando. ¿Por qué? Porque es un beneficio para todos. Por ejemplo, tú dirías, oye, a ver, un banco o una tarjeta de crédito, ¿por qué lo hace? Pues si ellos acaban ganando más dinero. Bueno, sí, pero la verdad de las cosas es que a ellos les conviene que sea una persona, o sea, sean personas como educadas en educación financiera para tener clientes premium que les estén pagando, ¿no? Y que sus deudas realmente les pidan prestado para tener deudas buenas. Y que son deudas buenas las que te ayuden a crecer meramente. O sea, imagínate que el banco dijera, oye, la verdad es que toda esta gente que me está pidiendo no es para poder salir de la horcada y de cosas que no van a poder pagar nunca, sino que solo estén pidiendo prestado para crecer sus negocios y demás. Pues estaría increíble, ¿no? Entonces todos los canales, ¿no? De comunicación también, como ya tienes la información solamente con el celular. O sea, entras al perfil, por ejemplo, de Ludi y ves todo lo que habla de finanzas, te metes a Querido Dinero y sí, como el acceso también a la información es una maravilla. O sea, hace que la gente y parte de raíz, como dices tú, o sea, pues yo soy un banco, doy tarjetas de crédito, pero pues estoy teniendo esta bronca, mejor los educo. Y veo la forma que desde raíz ellos traigan estas finanzas sanas, este chip del tener conciencia y el de planear todo, porque pues no es solamente estar ofreciendo y vendiendo las tarjetas de crédito, los créditos, digo, por poner el ejemplo del banco. Ya para cerrar, me gustaría hacer una pregunta a cada uno de ustedes, iniciando por ti, Ludi. ¿Qué es lo más satisfactorio que has encontrado en Querido Dinero y con estas mentorías? Así, si nos puedes platicar una anécdota de esta de las primeras que te venga a la mente. Creo que el contacto con las personas es súper satisfactorio, que mi día a día sea hablar con las personas y ayudarles a resolver problemas de personas que al final tienen que ver con dinero, sí, pero yo recuerdo que llegué a Querido Dinero justo por ahí, por épocas de pandemia, cuando recién estaba comenzando, y yo decía, ¿cómo voy a trabajar sin salir de mi casa? ¿Sabes? Uh-huh. O sea, yo estaba acostumbrada, yo trabajaba en un banco, entonces yo me la pasaba en la calle.
y yo decía, ¿cómo voy a trabajar así? O sea, ¿cómo voy a poder conocer gente? ¿Cómo voy a poder cumplir mi propósito y todas estas cosas? Y en Querido Dinero encontré eso, una plataforma que al final me permitió conectar con personas, conocer gente que tenía el mismo propósito de vida que yo, que son todos mis colegas que están también como mentores en la plataforma, desde sus trincheras, desde su expertise. Creo que eso es algo bien bonito cuando encuentras una comunidad con la que compartes propósito, como Querido Dinero y todo su equipo creativo, que al final transforman nuestras ideas de repente medio cuadradas y estáticas en algo bien divertido, en algo con referencias a la cultura pop, cosas que a uno de repente no se lo hubiera imaginado. Entonces creo que hay algo que le agradezco mucho a Querido Dinero, y voy a aprovechar que Fer está aquí para tirarle esta flor. Yo antes de Querido Dinero no me consideraba una persona creativa, porque finanzas, ¿no? O sea, mi cerebro trabaja en el hemisferio izquierdo todo el tiempo. Pero creo que después de esta práctica con el equipo de Querido Dinero, back and forth, esas herramientas que ellos también nos dan a nosotros como mentores, hoy me considero una persona creativa. Hoy estoy segura de decir que soy creativa, y ese skill me lo dio Querido Dinero. Ay, qué padre. Ese es un súper descubrimiento, Ludi, porque la verdad, yo desde que te conocí, yo siempre te he considerado súper creativa. O sea, la verdad es que mira, aquí te lo digo, mi George, que sinceramente nosotros en la parte como de los expertos, para nosotros no basta con que una persona sepa del tema financiero. Para nosotros tiene que tener una mezcla muy balanceada entre saber hablar, entre saber comunicarse, saber tener como esta parte creativa de crear desde guiones, desde contenido y demás. Y obviamente que sea un experto en su tema, ¿no? Claro. Y yo no digo muy a la ligera el tema de rockstar, y lo digo así como rockstar financiero, pero no lo digo muy a la ligera, y se lo digo a Ludi, porque para mí tiene ese balance, y desde un inicio, a lo mejor Ludi no lo había descubierto, pero sinceramente lo he visto desde siempre, ¿no? Oye, perdón, no, sí, dime, perdón, te interrumpí. No, adelante. Interrumpí las flores ya que le estabas echando a Ludi, pero sí, la verdad te puedo platicar. Yo vi su conferencia a distancia ahora que estuve en Chihuahua, y encantados. Digo, nada más el tema del mentado clicker y que no avanzaba la presentación. pero justo lo que hablábamos hace rato, o sea, la presentación valía mucho la pena, la parte gráfica, que es claro, todo lo que hace Querido Dinero, ¿no? Traer unas escenas que te transmiten lo que pasa en la vida real. Y le puedo encontrar el valor, porque vaya, como tú dices, lo del hemisferio izquierdo, yo soy creativo. O sea, yo he tenido que darme, o sea, para mí fue el choque de ahora, entiende esta parte cuadrada, hazlo, o sea, ve cómo. Y creo que esa parte de Querido Dinero en el tema gráfico es donde yo he encontrado ese entendimiento. Y sí, digo, aparte que se nota que tienen esa cercanía, esa proximidad con la gente, o sea, que no les está, o sea, vaya, como un médico, digo, sin agraviarlos, porque también son excelentes, pero que te hablan en el término médico y no entiendes muchísimas cosas. En el tema financiero es el mismo, pero creo que tu plática fue muy enfocada a cómo te lo entiendan todos. O sea, te lo entienda el emprendedor que apenas va a arrancar, o el empresario que de a tiros se las está viendo negras. Así fue como yo comprendí la comunicación y el lenguaje que se estaba dando en estas conferencias. Oye, George, me gustaría, dime, Fer, dime. Perdóname que te interrumpa. A mí me gustaría, porque hay algo que a mí me dejó muy marcado, pero me gustaría contarte de qué es lo que a mí me ha apasionado de la marca y de todo lo que ha pasado en estos 8 años. Y siempre me encanta contarlo, porque para mí, por eso hacemos este trabajo, ¿no? Uh-huh. Imagínate que ya ves que les conté que hacíamos talleres B2C, y llegábamos y teníamos un taller de parejas en el cual pues les dábamos muchos temas financieros, pero también muchos temas como un poquito más soft oye, tienen que tener como una estrategia en conjunto y demás. Y entonces imagínate que hacemos un taller, y un año después o más llega un correo así de la nada, sin pedirlo ni nada. Llega un correo y nos dice: oye, les quiero contar que pues prácticamente ustedes salvaron mi matrimonio. Órale. ¿Por qué? Porque cuando fui al taller estábamos muy endeudados y nos peleamos diario y demás por temas como de dinero.
después del taller, como ordenamos nuestras finanzas, empezamos a planear, lo hicimos poco a poco y al final pues acabaron no solo ordenando sus finanzas, sino acabaron hasta prestando dinero, invirtiendo y demás. Este tipo de cosas nos llena diario y de hecho es la razón por la que hacemos Querido Dinero día con día. Entonces eso me llena mucho de felicidad. Por el otro lado, el hacerlo divertido y hacer una marca divertida, pues es de esos trabajos que no te cuesta hacer y que la verdad es que pues a mí me encanta venir todos los días a trabajar. Son esos trabajos que aparte al final tienen remuneración pues de este tipo, ¿no? O sea, de así como esta chava, personas que no nos enteramos, pero al final tienen este tema de estar ayudando a personas, pues sin saberlo, estamos ayudando a mucha gente, ¿no? Y al final es generar esta confianza en la gente. Como decíamos, si en tu casa no te enseñaron, si en otros lugares no aprendiste el tema de educación financiera, pues que tengas esa confianza de decir, pues en Querido Dinero puedo llegar a refugiarme a pues aprender de lo que necesites saber de dinero, ¿no? Sí, pues bien gratificante, ¿no? La sensación de lo que provoca Querido Dinero. Estoy bien agradecido, estamos muy agradecidos en Hablemos de Lana que nos hayan acompañado. Si quieren comentar algo más, digo, aparte de repetir redes sociales, la página, la plataforma, si nos lo platican, porfa, Fer. Claro que sí. La página es muy simple, queridodinero.com, así de simple. Y en todas las redes sociales de las principales, en Instagram estamos igual, buscarlo como Querido Dinero. En Facebook, en TikTok, en el ex Twitter, que ahora es X. También estamos por ahí, en YouTube. Todos tenemos contenido y en LinkedIn también hemos estado subiendo muchas cosas, ¿no? Sí, entonces, creo que de hecho nos etiquetaron ahora lo del iWeek o algo, nos comentaron ahí en LinkedIn. Y tuyo, Ludi, comentar algo más, platicarle algo más a la gente que nos escucha y aparte tus redes. Que no se gasten el aguinaldo antes de que llegue. Breve recordatorio. No, y que tengan la confianza de acercarse con expertos. Creo que de repente buscamos este refugio cuando vamos a tomar decisiones financieras en nuestra familia, en nuestra gente cercana. Y en finanzas personales cada cabeza es un mundo. Lo que le funcionó bien a tu mamá, lo que le funcionó bien a tu prima, a tu hermana, no puede ser lo mismo que te funciona a ti. Entonces hoy tienes estos recursos, expertos a un clic de distancia, personas que todos los días trabajamos con casos diferentes, que tenemos las herramientas sólidas de las finanzas para tomar decisiones, de los números, ¿no? Este cerebro analítico. Entonces acércate, Querido Dinero, ahí están los expertos, empresas y personas, ¿no? Porque de repente también las empresas es como, pues sí, vamos a dar finanzas personales a nuestros colaboradores, pero ¿por dónde empezamos? Bueno, pues entonces acércate a quienes ya lo han hecho, a quienes sabemos cómo hacerlo. Y nada, con eso los quiero dejar el día de hoy. Muchísimas redes gracias. Sociales, Finanzas con Ludi. Finanzas con Ludi, queridodinero.com y así en la mayoría de las redes sociales, las que más manejamos, creo que todos, las que nos comentó Fer. En todos los episodios siempre pregunto esto, pero como fue otro enfoque, me gustaría más bien con base a la experiencia, vaya, desconozco si son emprendedores, pero con base a la experiencia de emprendedores que se han mentoreado, ¿es sencillo emprender? ¿Empiezas tú o yo, Fer? Si quieres, yo, pues, digo, a ver, primero las damas. Tú vas. No, vas tú. Okay. Vas tú porque tú eres el emprendedor de Querido Dinero. Entonces queremos saber cómo ha sido eso. Yo creo que, mira, sinceramente la respuesta es no rotundo. No es fácil emprender, pero como todo en la vida, todo lo bueno lleva su trabajo y cuesta y lleva su tiempo. A ver, mi analogía siempre es que el emprender es como tener un hijo, ¿no? Te podría decir, ¿es fácil tener un hijo? Pues no, a ver, es padrísimo. Es padrísimo tener hijos. Yo tengo 4. No. Es padrísimo, me divierto muchísimo. He batallado muchísimo y he aprendido muchísimo y todo. Igual en las empresas, ¿no? Hay algunas que me han salido muy bien, algunas que me han salido muy mal. Creo que podría hacer mis propios fuck-up nights con los emprendimientos que he tenido. Pero de eso se trata, el probar en chiquito, ver si funciona, crear
modelo de negocio, estar pivoteando. Creo que nada más con Querido Dinero hemos pivoteado como 5 veces porque el entorno cambia y entonces pues hay que estar adaptando el negocio a dónde está la rentabilidad y el flujo. De eso se trata, pero es divertidísimo y creo que no hay de otra que intentarlo y hacerlo. ¿Te gustan las emociones fuertes? Emprende, entonces. Me encantan. Soy un apasionado de ellas. ¿Y tú, Ludi? No, yo cero creo que es fácil. Hasta dije en la conferencia, a mí me choca que digan que es fácil porque todo el mundo se la cree y luego andan ahí todos frustrados y no es nada fácil. Como decía Fer, creo que es comparable a un ser vivo, ¿no? Por eso un modelo de negocio está vivo, porque cambia, porque se tiene que adaptar, porque tiene que superar retos. Es como tener un ser vivo y tener que cuidarlo. Eso es una empresa, y mucho más cuando ya familias dependen de tu empresa, ¿no? Porque ahí sí, literalmente, básicamente, pues sí, dependen de ti. Claro. Entonces, no es nada sencillo, pero es muy gratificante y sí creo que es algo dentro de todas las opciones que hay en este mundo. Cuando encuentras ese propósito de vida, sí es algo que te llena todos los días, porque la pasión se pasa muy rápido, ¿no? La pasión la sientes hoy, mañana no la sientes, y este trabajo requiere de mucha constancia. Entonces, cuando encuentras algo que dices, tengo un día horrible, pero aún así tengo muchas ganas de sentarme a trabajar, eres bendecido, eres privilegiado, claro, y eres emprendedor. Padrísimo. Creo que tocaste, quisiera nomás complementar ese tema y reforzarlo. Tocaste un tema muy padre, Ludi, que es que cuando tú plantees un negocio, no sea meramente con un objetivo monetario. O sea, cuando hay algo más allá en ese negocio que realmente te apasiona, y donde estés haciendo, pues, como bien por varios lados, es algo que pues, definitivamente te va a mover más allá que solamente el dinero, ¿no? Entonces, tener una buena visión es importante para esos negocios, esos emprendedores que empiezan a pensar en qué hacer, ¿no? O sea, desde temas de salvar al planeta, cómo mejorar. Digo, ahora sí no quiero sonar como Miss Congeniality, ¿no? Pero ahora sí como, ¿qué estás haciendo para mejorar el mundo con tu empresa? Oye, mejor nos pudo haber cerrado el episodio, ambos. Esas últimas incluso coinciden un poco con lo que Roberto en algunos episodios ha dicho, que no te motive el dinero, o sea, que no sea por el cual emprendes, o sea, busca más bien qué es esa pasión o cuál es tu legado, o sea, o qué legado quieres tener también, qué quieres dejar más allá de lo que es la lana, de lo que es el dinero. Muchas gracias a ambos, muchas gracias, querido Dinero. A quien nos esté escuchando por primera vez, regrésense, hay como otros 11, 12 episodios más donde van a aprender mucho. Si este es el primero que escuchan, compártanlo, dénselo a esa persona que digan, mira, este siempre está bronqueado con el dinero porque nomás no la arma. Aquí hay expertos, visiten Querido Dinero, y pues nos vemos en la siguiente para hablar de lana. Va, que tengan muy buen día. Gracias. ¿Y tú cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos de lana. Síguenos en nuestras redes sociales, @fidiapech. Y entra a nuestra página www.fidiapech.com.